Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un gran placer poderme dirigir a ustedes por este medio. Y estamos en preparación para los días que se avecinan, de los días santos del Eterno, comenzando con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es el principio de las fiestas que comienzan en primavera. Y estas fiestas representan el plan de salvación para la humanidad que Dios tiene. Y quiero compartir este sermoncillo con ustedes para poder ayudarles a entender a veces el peligro que corremos cuando no tenemos dominio propio y cometemos nuestros errores y nuestros pecados, y eso puede crear unos problemas grandísimos en nuestra vida y por ellos perder también la salvación. Y a este sermoncillo le he puesto por nombre talidomida espiritual. Y existe una potente droga espiritual con efectos horribles. Puede deformar, torcer y hasta destruir su vida espiritual. Y esa droga es el pecado. El pueblo de Dios necesita darse cuenta de los efectos devastadores de todo pecado, especialmente al acercarse los días de los panes sin levadura. Y muchos de nosotros no comprendemos realmente la gravedad total de todo lo que Dios llama pecado. Es fácil para nosotros, incluso en la iglesia de Dios, caer en el error de pensar que los pecados pequeños no son tan malos. Es fácil volverse insensible como resultado del contacto con la actitud prevaleciente de una sociedad indiferente al camino de Dios, en rebelión contra las leyes de Dios. Cada pecado tiene un efecto acumulativo, debilitando y atrofiando el crecimiento espiritual de cada uno. Cada vez que pecamos, se vuelve un poco más fácil pecar la próxima vez, especialmente si no nos arrepentimos profundamente. Muy pronto podemos endurecernos ante un pecado en particular, comenzar a no pensar en volver a cometerlo y dejarnos adormecer por un sentimiento de cómoda coexistencia con él, olvidándonos de los efectos devastadores de todo pecado. El efecto acumulativo del pecado en nuestro desarrollo espiritual se puede visualizar bien en términos de la analogía que Dios usa, comparando nuestra vida espiritual como cristiano con la de ser engendrado y crecer como un bebé humano. Un diminutivo embrión humano crece a partir de una célula increíblemente pequeña hasta convertirse en un bebé maravillosamente organizado y diseñado por expertos cuando se habla de in vitro, parecido en casi todos los aspectos a sus padres. De manera similar, en el plano espiritual también nos desarrollamos a partir de un pequeño comienzo y con el potencial de nacer en la familia de Dios como sus hijos espirituales, a imagen de nuestro Padre Celestial espiritual. ¿Ha sido usted o alguna vez se ha visto como un futuro padre? ¿Recuerda la excitación, la emoción y la estimulante anticipación del inminente nacimiento de un feto?
de un heredero. Nuestro Dios es un Padre expectante. Él está anticipando nuestro nacimiento espiritual en su reino familiar. Y Él también está emocionado. Una de las principales preocupaciones de un padre humano cuando nace su hijo es la cuestión de la deformidad. Los futuros padres se preguntan, ¿será nuestro hijo un bebé completo, perfecto y bien formado? Cuando nace el niño, la mayoría de los padres verifican cuidadosamente que tiene todos los dedos de las manos y los pies y si tiene algún tipo de defecto. Y para un número cada vez mayor llegará el angustioso descubrimiento de una carencia o deformidad física. Cada año, 250.000 de bebés, solo en los Estados Unidos, sin contar en otras partes del mundo, nacen con anomalías que pueden variar desde malformaciones leves hasta malformaciones tan graves como los apéndices en forma de aletas en lugar de brazos, de los llamados bebé con talidomida. Algunas anomalías en los recién nacidos parecen ser hereditarias, genéticas. Pero muchos deben atribuirse a factores adversos en su entorno prenatal, que interfirieron con la ejecución de un plan de desarrollo que de otro modo estaría perfectamente diseñado. Muchas deformidades son claramente el resultado de la influencia prenatal de los fármacos, de los medicamentos, de algunos medicamentos. Y la talidomida es un solo ejemplo. El diminuto feto en desarrollo está bien protegido contra el calor y el frío extremo y amortiguado contra las lesiones físicas. Pero depende totalmente de los alimentos. El agua, los minerales y las vitaminas que se encuentran en el cuerpo de su madre. Si la madre, por descuido o ignorancia, no aporta en su dieta los aminoácidos esenciales, vitaminas, incluso hierro, podría producirse un desarrollo anormal. Por otra parte, el torrente sanguíneo también puede permitir que sustancias nocivas, incluso venenosas, incluidos fármacos, medicamentos o drogas, atraviesen la placenta, afectando drásticamente al feto. Los efectos de envenenamiento de tales factores pueden alterar dramáticamente el desarrollo del embrión, produciendo los resultados horribles y retorcidos que tantos padres angustiados están experimentando hoy. Y como hijos de Dios engendrados espiritualmente, también estamos sujetos a influencias externas que si las permitimos, definitivamente tendrán un efecto deformante en nosotros espiritualmente. Pero Dios espera ansiosamente el nacimiento de hijos espiritualmente perfectos. Veamos lo que Jesús dijo. Pasemos a Mateo, capítulo 5, y vamos aquí a leer el versículo 48. Y esto dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, crecer hasta la completa madurez de piedad en mente y carácter, habiendo alcanzado la altura apropiada de virtud e integridad. Nuestro trabajo es llegar a ser perfectos, a la manera de Dios.
La gran diferencia entre un embrión físico y un hijo espiritual de Dios no nacido es que el hijo espiritual tiene la capacidad de determinar su propio desarrollo, mientras que un embrión físico está completamente sujeto a su entorno. No puede elegir ni determinar si le llegarán sustancias nocivas a través del torrente sanguíneo. No tiene oportunidad de actuar o contrarrestar. No tiene conocimiento, sabiduría o capacidad para tomar decisiones. El embrión físico no tiene control sobre su resultado final. Pero a pesar del hecho de que espiritualmente aún no hemos nacido, tenemos como hijos engendrados de Dios la capacidad, eso sí queremos, de dar forma a nuestro desarrollo previo al nacimiento y personalidad y determinar las influencias externas que nos moldean. Estamos tratando ahora no con la formación física de miembros y órganos, sino con la formación espiritual del carácter. Dios quiere que crezcamos en mente y carácter, que maduremos en piedad. Esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos engendrados espiritualmente. Sin embargo, hermanos, hay un tremendo poder que trabaja a través de una miriada de fuentes externas que hace para entramparnos y atraparnos. Satanás ha seducido y engañado a toda la humanidad, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En estos tiempos finales no hay nada que le guste más que conseguir en sus garras a un potencial hijo de Dios y doblegarlo, retorcerlo, pervertirlo y deformarlo. Y el pecado deforma, hace que la persona deforme espiritualmente. Si nos permitimos pecar y volvernos cada vez más indiferentes a los mandamientos de Dios, entonces contribuimos a una deformidad espiritual. Si los padres físicos se horrorizan ante las deformidades de sus hijos, imagínense en qué decir de Dios. La familia de Dios es eterna. Su misericordia y justicia no permitirían errores espirituales en esa familia que serían una responsabilidad eterna, tanto para ellos mismos como para los demás. Aquellos que se dejan torcer y pervertir hasta convertirse en monstruos espirituales, simplemente no nacerán en esa familia. Serán abortos espirituales. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, aquellos que se dieron devoción suprema a cualquier persona o cosa que no sea Dios. En esto me refiero a darle más importancia a esposas, esposos, hijos, automóviles, propiedades o al mismo dinero.
No significa, no estoy diciendo que las cosas son importantes, pero de que pongamos esas cosas primero que Dios, entonces eso hace que esas cosas sean ídolos para nosotros. Y continuando leyendo, y todos los mentirosos, aquellos que a sabienda transmiten mentiras por palabra o obra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí Dios explica que los vencedores serán sus hijos, pero los defectuosos serán aniquilados por toda la eternidad. Como él dijo, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este es el efecto a largo plazo del pecado. Pero, ¿tenemos siempre presente el efecto a largo plazo? Como miembros de la Iglesia de Dios, Dios nos ha dado la comprensión de la mejor manera de moldear nuestras vidas espirituales en desarrollo para resistir las artimañas de Satanás y no ser sumergidos incluso en pequeños pecados con sus resultados espiritualmente deformantes. Dios nos ha dado amorosamente su ley real para protegernos contra las influencias externas destructivas que tan fácilmente puede torcernos envenenando nuestras mentes. Pero es tan fácil permitir que un pecado tras otro nos pervierta. A pesar de la advertencia de Dios en el libro de Proverbios, vayamos allí, Proverbios capítulo 11, versículo 3, dice que destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El daño y el dolor de los niños deformes es demasiado real cuando se nos presenta en la forma tangible de miembros y carne grotescamente deformados. Lamentablemente el impacto no parece tan grande cuando pensamos en términos espirituales. Para el pueblo de Dios, sin embargo, el impacto debería ser aún mayor. Voy a leer Santiago capítulo 1, los versículos 14 y 15, pero lo voy a leer de la versión de la Biblia amplificada y esto es traducido. Santiago fue inspirado por Dios para escribir estas cosas. Y esto dice: todo hombre es tentado cuando es arrastrado, seducido y atormentado por sus propios malos deseos, o sea, la lujuria, las pasiones. Entonces, el mal deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando ha madurado, engendra la muerte. Hay una clara advertencia. Nuestras mentes están sujetas a la tentación de los malos deseos. El pecado que comienza en nuestra mente, a menos que lo resistamos, puede llevarnos a la muerte. Y no se engañe a usted mismo. El pueblo de Dios no es inmune al aluvión de influencias de la sociedad que a diario golpea nuestras mentes. Usted tiene una naturaleza humana. Usted tiene deseos. Y estos tirones y pasiones, bajo la influencia satánica mundana, le guiarán si usted le da el mínimo margen de maniobra. Si usted se niega a darse cuenta de que puede pecar y descuida de guardarse de ello, entonces usted está en el umbral del problema.
y del destino de un simplón espiritual. Su mente no tiene precio. Combinada con el Espíritu de Dios, se convierte en el comienzo embrionario de ser un espiritual único y eterno en la familia de Dios. Usted tiene el poder de dirigir esa mente, de abrir o cerrar sus puertas a lo que usted quiera. Ahora pasemos a Proverbios capítulo 4. Leeremos el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí el corazón se puede ver como la mente, porque de él mana la vida. ¿Está protegida su mente de una manera acorde con el tesoro invaluable que es? Controlar la mente requiere un esfuerzo urgente, energético e impulsor. Esto no es fácil. En este momento, más que en ningún otro, nuestras mentes necesitan una protección diligente, de todo corazón y persistente. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5, y veamos lo que Dios vio en los días de Noé. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mar. Nuestros días, nuevamente, como fue profetizado por Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, son precisamente un tiempo en el que la mente humana, como instrumento capaz de concebir y comunicar torrentes inimaginables de inmundicia satánica, totalmente demente, se está entregando a ello. La sociedad está siendo inundada y saturada con ello. Muy pocas cosas pueden etiquetarse como buenas o piadosas. Se tolera el robo, la mentira, el engaño, el odio, la violencia y todo tipo de libertinaje sexual. La gente dice lo que quiere, escribe lo que quiere y hace lo que quiere. Esto es justo lo que Satanás quiere. Él sabe que una vez que el pecado ha comenzado a deformar una mente, su dominio es tan tenaz, su llamado tan atractivo, sus beneficios y atracciones a corto plazo tan excitantes, que incluso una mente, una vez convertida, puede degenerar rápidamente en el fango de este mundo y perder toda preocupación por una relación en el plano divino y un futuro eterno con nuestro Creador. Vayamos a Proverbios, capítulo 5, y leamos el versículo 23. Él, aquí se refiere al pecador, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Para la mente privada del juicio de Dios, como dice en Proverbios capítulo 9, versículo 17, las aguas hurtadas son dulces. Hay una atracción ilícita por cosas que se sabe que están mal y que sin embargo parecen placenteras o emocionantes. Por sus acciones, palabras
y pensamientos. Algunos en la Iglesia de Dios parecen decir que quieren convertirse en embriones espirituales retorcidos y deformados. Pero qué irónico. Los mismos que buscan las emociones, la diversión, las patadas, son los que reciben los sobornos, los dolores de cabeza, las mañanas después de las noches anteriores, cosechan el castigo por ir por el camino equivocado. Como nuestro Padre espiritual, Dios nos ha envuelto en un ambiente protector delineado por su ley. Como Padre espiritual, Él se preocupa por guardarnos, de todo daño y emociones equivocadas y de tendencias degenerativas. David se emocionó con este conocimiento de la ley de Dios. Vayamos a Salmos, capítulo 19, y vamos a leer comenzando en el versículo 7. Y esto dice: la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran al corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Las leyes de Dios, reveladas a nosotros en su intención espiritual, nos proporcionan un eficaz sistema de alerta temprana, escritas en nuestras mentes, delinean claramente los límites del bien y del mal, y gritan una advertencia cuando por descuido nos acercamos demasiado al límite. ¿Cuán preocupados estamos la mayoría de nosotros cuando tenemos un bebé físico por nacer que proteger y alimentar? ¿Con cuánta diligencia y consideración restringimos la ingesta de cualquier cosa que pueda ser remotamente dañina? ¿Cuán exigentes somos a la hora de observar todas las normas y reglamentos diseñados para la protección y el desarrollo saludable de ese pequeño niño? Pero cuando se trata de la protección y el cuidado de nosotros mismos como bebés espirituales no nacidos, ¿existe la misma precaución diligente? ¿Se preocupan de igual manera? ¿Odia usted realmente el pecado? Dios odia el mal, porque se da cuenta de sus efectos deformantes en nuestro carácter espiritual. Si queremos permanecer libres de las influencias malignas que se apoderan de esta sociedad, nosotros también debemos odiar el mal y huir de sus garras. Si estamos cerca de Dios, odiaremos lo que Dios odia. Estaremos desarrollando la mente y la actitud de nuestro Padre. Vayamos a Proverbios, capítulo 8, y leeremos aquí el versículo 13. El temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino
y la boca perversa aborrezco. Y de igual manera nosotros tenemos que aborrecer eso, porque tenemos que ser como nuestro Padre que está en los cielos. Pero tiene usted, como miembro de la Iglesia de Dios, tal asombro y temor de Dios, y en consecuencia tal odio y aborrecimiento de todos los malos caminos e influencias. ¿O se siente usted fácilmente tentado y atraído por algo que sabe que está mal, pero de alguna manera no puede resistirse? ¿Ha descubierto usted que ciertas cosas que no habría hecho antes en su vida cristiana no le parecen tan malas ahora? ¿Ha llegado usted gradualmente a sentir que el chisme, la lujuria, la codicia, la mentira y otros pecados pequeños no son tan malos después de todo? Si usted ha tolerado tan tontamente tal permisividad y complacencia en su vida cristiana, entonces despierte. Veamos la advertencia de Dios. Pasemos a Proverbios capítulo 19, versículo 3. Y Dios dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Si usted se compromete con el pecado, usted está permitiendo, a pesar de la advertencia de Dios, que su forma espiritual sea torcida y distorsionada, que su carácter espiritual embrionario se deforme, haciéndose capaz de nacer en el glorioso reino de Dios. José odiaba las sugerencias sexuales ilícitas propuestas por la esposa de Potifar, porque sabía que Dios designaba eso como malo. Bajo el estrés de la tentación fue capaz de decir en Génesis 39, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para él, someterse al mal se convirtió en un descaro directo hacia Dios. Y esto ocurre lo mismo con usted. ¿Resiste usted con éxito la tentación, incluso en áreas de particular debilidad, porque por amor de Dios y por el suyo, quiere usted ser un hijo limpio, puro y espiritualmente bien formado en su reino? Note una vez más la actitud de David hacia el pecado y el mal. Vea cómo la ley de Dios proporcionó el sistema de advertencia y la barricada contra las influencias que deforman el carácter. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 4. David declaró: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Ahora bajando al versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Las normas de Dios son las únicas que proporcionarán el tipo de ambiente necesario para la perfección espiritual. Si nosotros trabajamos y nos esforzamos en empaparnos de la palabra de Dios, aprendiendo su ley, pidiendo sabiduría para aplicarla y aceptando la corrección de ella, entonces estaremos creando a propósito el entorno espiritual necesario para desarrollar un perfecto hijo espiritual de Dios.
Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 59 y vamos a leer los versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cualquier mal, cualquier pecado, sea grande o pequeño, le separará de Dios. Hay mucho en juego, mucho más que el deseo de tener un bebé físicamente perfecto. Al someterse al pecado y jugar con las tentadoras tentaciones, usted se está inmiscuyendo en la vida eterna. Usted está alterando la única característica que está destinada a vivir para siempre: su carácter espiritual. Así que, hermanos, examinémonos. Examinemos nuestras vidas cuidadosamente en esta temporada de la Pascua y de los días de los panes sin levadura. ¿Odia usted el mal como lo hicieron José y David? ¿Permite usted que el mal pervierta y destruya su posesión más preciada, su mente? ¿Es real para usted el efecto de pecado en su carácter? Para algunos, la realidad nunca amanecerá del todo hasta el momento en que se conviertan en abortos espirituales, desechados para toda la eternidad. Pasemos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, como nuestro Padre, está profundamente preocupado. Pero esta es su responsabilidad, ceder al llamado de Dios y ser purificado de sus pecados. Vayamos aquí a una última escritura para así cerrar este sermoncillo. Pasemos a 1 de Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 7. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso entonces, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la verdad no está en nosotros, entonces Cristo no estaría viviendo en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su éxito es convertirse en un hijo espiritual de Dios bien formado. Depende de la seriedad y profundidad de su visión del pecado. Vea usted el pecado como lo ve Dios. Gracias a Dios,
porque Él perdonará el pecado y la limpiará cuando usted flaquee. Purifiquen su vida de todo pecado, hermanos, y esfuércense por andar agradablemente delante de Dios. Hasta aquí este sermoncillo y escucharemos nuevamente más tarde el sermón principal. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.